Esto es Forma, un podcast para reflexionar y repensar el diseño gráfico. En cada episodio, teoría, práctica, procesos, pasado, presente y futuro, dudas, certezas y visiones personales. La idea es buscar otras formas, menos rígidas, discriminatorias y prejuiciosas, más locales, sustentables e interdisciplinarias. Este podcast es una pregunta abierta a quienes hacen, piensan o usan diseño día a día. Soy Sebastián Gaguín y les doy la bienvenida a Forma. En este episodio recibimos a Max Rompo, quien estudió diseño gráfico en la Universidad de Buenos Aires. Su trabajo está ligado a la industria de la música, la literatura y el arte. Realizó proyectos para músicos como Fito Páez y Leo García, el diario Página 12 y el Centro Cultural Kirchner. Y actualmente diseña libros en la editorial Penguin Random House, además de llevar a cabo diversos proyectos personales. Es docente en el taller de diseño orientado de la Universidad Nacional de Lanús. Invitamos a Max para conversar sobre el diseño de libros y proyectos culturales, su proceso de trabajo, la retórica y el lugar de la expresividad y la identidad propia en las y los diseñadores de hoy en día. A continuación, la charla con Max Rompo. Max, bienvenido. Muchas gracias por venir. Un placer que estés acá. Lo mismo digo, gracias por la invitación. Qué misterio. Un misterio por otro total. lado. ¿No? Bueno, en principio empiezo por el principio. Tengo entendido que bastante desde chico ya estabas interesado en el diseño gráfico, ¿no? Antes de empezar a estudiar más formalmente. ¿Qué era lo que te interesaba en ese momento? Yo no tengo muy en claro en qué momento uno identifica que existe algo concebido como diseño gráfico o diseño visual o lo que fuera. Sí puedo darme cuenta que las cosas que me toca hoy hacer como parte de la rutina que me construí de trabajar en proyectos en los que se desarrollan aspectos visuales con algún propósito, comparten muchas o algunas cosas muy específicas con cosas que disfrutaba mucho de chico. Yo siempre me acuerdo de una anécdota que recuperé en algún momento de estos últimos años. Todavía, digamos, no había estudiado, no tenía muy claro qué hacer después del colegio, era edad escolar. Y mi barrio en Claypole, en mi calle justo hay 3 o 4 talleres mecánicos, ¿no? El chapista, 2 mecánicos, bueno. Entonces nuestro parque de diversiones gratuito eran los autos que estaban estacionados en la vereda. Y éramos, no sé, 10 pibes, algunos más grandes, en general eran todos más grandes que yo, éramos 2 o 3 de mi edad. Por ahí pasábamos una tarde entera subido a un camión haciendo de cuenta que lo manejábamos. Cuando éramos más grandes servía para sentarse a tomar cerveza ahí. Y claro, todo el mundo conocía los repuestos, los nombres de las partes. Y yo era un poco el objeto del bullying porque no sabía darme cuenta cuál era el burro. Y el burro era yo. Entonces, sí me di cuenta de que yo hacía lo mismo ahí que hacía en mi casa cuando mis papás ponían la mesa y veía las etiquetas de los productos y los miraba y decía, bueno, acá qué dice, aprendí a leer así, ¿viste? Entre un poco el paquete de galletitas, la botella de vino. Y le prestaba atención a los stickers que tenían pegados. Y me acuerdo de una tarde muy específica que fue como realmente muy gracioso. Para mí fue develador, porque estábamos en una tarde medio aburrida, qué sé yo, y uno de los pibes empezó a raspar uno de los stickers que había, que es el logo de A Todo Motor, el programa de TIC de Canal 13, no sé, que es muy, muy conocido, y le arrancó algunas de las letras, era un vinilo que estaba pegado, y lo recompuso y quedó todo roto, escrito. Para mí, claro, todos empezaron a reír, y yo no podía entender cómo con una boludez tan pequeñita, el tipo estaba haciendo varios chistes a la vez, ¿no? El camión que estaba todo roto, al final es como... para mí es un ejemplo muy gráfico de las cosas que puede hacer la intención que uno le atribuye a las imágenes o no. Para mí es un buen gesto que de vez en cuando, sobre todo como lector de diseño, ¿no? Cuando veo un diseño que me gusta, se parece mucho a ese cosquilleo que uno encontrá y dice, mirá lo que hicieron, qué buena idea, o qué fácil, con qué poco se puede hacer algo tan chiste de la expresivo. economía de recursos. Claro. Sí, pero por otro lado, a la vez era igualador.
porque para mí era casi como un fetiche, ¿no? Ver, qué sé yo, el típico sticker de los 90, la palmera fluorescente de Florida, no sé, nombres que uno no ubica ni en el mapa ni en el mundo. Y eso se convirtió en una cosa social. Para mí eso fue muy poderoso. Y creo que tiene que ver también con esa repetición del interés por esos pequeños detalles que después, cuando tuve que elegir en qué estudiar o qué quería hacer de mi vida, empezó, bueno, a alinear algunos patitos. Estaba ahí el sticker. Claro. Presente. Y después esa imagen o ese cosquilleo, tal vez ¿cómo llamarlo? Esa operación que sucedió ahí, digamos, se fue verificando en lo que fue sucediendo cuando empezaste a aprender, bueno, a entender qué era el diseño. Empecé a detectar o a prestarle atención en realidad. Yo creo que es que parte de la buena fortuna que tiene consigo el diseño visual, a diferencia de los que necesitan este otro tipo de acercamiento al desarrollo proyectual. Es que tiene una inmediatez diferente. Por ejemplo, para mí eso va muy en línea con el paisaje de la llanura de la Ruta 2, camino a Mar del Plata, la casa de mi familia, ¿no? Familia materna. Y cuando después de media hora lo único que hay para ver son carteles. Y de pronto algunos de esos carteles, ¿viste? Parece que hay un tipo colgado, pero no está. La contraforma de un animal que falta la compone el cielo y empezás a ver una riqueza en ese uso de la imagen. Entonces, digo, no sé si fue una elección, pero disfrutaba mucho verlo. Y en algún momento me empezó a interesar hacerlo. Y cuando llegaron a mí algunas excusas como para empezar a hacer cosas visuales, casi siempre informalmente se da eso, ¿no? Eran mis amigos músicos. Se presenta la oportunidad y de pronto no hay una autoridad mirándote, ¿no? No hay alguien que necesita monitorear qué es lo que estás haciendo y empiezan a aparecer algunos juegos que uno disfruta ver, pero que también se pueden disfrutar hacer. Esa conversión de lo que pasa en esa subjetividad, en ese momento íntimo, por llamarlo de una manera, en el que uno está en contacto consigo mismo, con ese espejo de papel, y lo que pasa después con el resto del mundo es medio un misterio, y para mí eso es lo que sigue siendo asombroso de esa etiqueta que pasó a llamarse Todo Roto en vez de A Todo Motor. Más allá de esa curiosidad que vos tenías del aprendizaje más formal, ¿no? En la facultad, ¿qué fue, por un lado, lo que vos venías haciendo, como decís, tal vez en tu barrio, músicos amigos, y de pronto empezó a aparecer la otra pata más de educación formal? ¿Cómo se fue entrelazando eso? Bueno, mi educación formal académica está inconclusa. Digo, yo todavía no me titulé en diseño gráfico en la FADU, que es donde empecé a estudiar. Estudié muchos años, 8 años específicamente. Pero bueno, no terminé la carrera y más allá de eso, en ese gran espectro sí tuve la fortuna de poder ir a esta universidad pública que tiene una oferta muy diferente de saberes, de conocimientos y de acercamientos al mismo conocimiento, ¿no? Ópticas diferentes. Yo creo que lo que más frecuentemente reconozco en mis procesos más intuitivos o en esas cosas que no sabes que estás sentándote a hacer, tienen que ver con el registro histórico de qué es lo que se hizo antes, ¿no? Yo, si no hubiera sido por la universidad, probablemente nunca me hubiese enterado quién hizo una silla en la que me gusta estar sentado o quién diseñó el cartel que te dice para qué lado se circula en tal calle o tal otra. Y lo que sirve no es necesariamente saber quién lo hizo, aunque sí entendemos el valor patrimonial que tiene eso, sino saber que alguien está detrás de esas decisiones. Digo, toda la proeza en pos del desarrollo tipográfico en el país que puso sobre la mesa Rubén Fontana. Bueno, González Ruiz, Shakespeare, estos grandes popes que después de que los procesás un poco, los estudiás, encuentran un lugar en el mundo, en el mapa general del desarrollo de nuestra ciudadanía moderna o lo que fuera, son personas atrás de una mesa, digamos, es igual que lo que, insisto, con mi amigo cuando marcó los cartelitos en el coso. Es alguien que de una pequeña tarea individual genera un proceso social.
Bueno, y justamente muchos de tus trabajos están conectados con la literatura, la música y el arte plástico. ¿Hay, ¿Hay una relación especial entre el diseño y estos ámbitos culturales? No, yo creo que es una relación construida o, o enfatizada. Pero sí creo que lo que yo personalmente encuentro en proyectos que tienen que ver con estas cosas, digo, con los músicos me crié, son mis amigos, entonces es como mi forma de trabajo tenía más que ver con estar trabajando con gente con la que tengo afinidad por otros aspectos, más allá del proyecto que estamos en sí. Entonces es, ok, yo respeto esta relación, me divierto estando con vos, los dos disfrutamos de tener un vínculo juntos, voy a honrar ese tiempo, vamos a hacer algo copado. Vos estás, digo, estás estudiando bajo, yo voy a hacer lo mejor que pueda con el flyer de tus clases de bajo. Pero en este caso, ¿hay algo que te permitan estos trabajos que tal vez no se da en otros? No, no creo. No. Yo estoy muy a favor de un vicio totalmente subjetivo, que es creer que el diseño todavía goza de una libertad especial porque no se puede definir, o porque no es fácil definirlo, o porque no cabe en una sola caja. Quizás esa necesidad de tener que tener varias formas en simultáneo le permite una riqueza especial. Digo, nosotros somos, especialmente en Argentina o en Latinoamérica, somos sociedades que están en desarrollo de todo tipo, como tantas otras, pero nuestro también es industrial, el nuestro también es productivo. Entonces el rol que nosotros vamos a cumplir ahí como diseñadores en esa rueda, digamos, el por qué hacer un libro, en un contexto así es muy diferente al que puede tener una sociedad en la que, o un territorio, un país, o lo que fuera, en el que esa necesidad no viene dada per se. Digamos, hoy hacer un libro en Argentina es casi una proeza. El papel, estamos hablando, y está cambiando de valor percibido, económico, material, de un lugar a otro. A veces hay, a veces no hay. Entonces, esos otros elementos son nutritivos para un proyecto de diseño. Digo, saber si el libro tiene que ser barato, tiene que ser caro, quién lo va a leer. Y me importa mucho porque no puede excederse el número de la tirada de un producto que es casi un milagro que pueda existir, que no es necesaria la música. Entonces el diseño ahí encuentra eso que tanto le cuesta explicar, para qué está. Es un terreno en el que buscar buenos aliados. Sí, es curioso porque mencionás, por un lado, tal vez una restricción. En general, se habla de una restricción económica en las cosas que al diseño, los objetos que le toca hacer al diseño, pero a la vez una libertad desde, como comentabas, en lo que puede hacer. Sí, pero digo, hoy te mencionaba que como mi época de formación en la FADU, en paralelo yo tuve de unos pocos años para mi gusto de una formación informal con François Musard, que es un diseñador francés que vivió algunos años en Buenos Aires. Y una de las cosas que yo más reconozco en lo que él me permitió aprender de su forma de entender el diseño, que reconozco en mí, digo, es esta noción de que es imposible prestarle atención a todos los aspectos a la vez, ¿no? Si, es quizás eso lo que lleva a este pánico al hoján blanco. ¿Viste? Bueno, ¿por dónde empiezo? Ok, cuando hay una limitación, por lo menos hay una pared. Y después vemos si necesitamos un techo, 3 paredes más o todo lo demás, pero hay un punto de partida. Cuando eso es evidente es imposible no hacerle caso. Entonces es un buen lugar para construir. Digo, si no tenemos plata para fabricar el disco, ok, hagamos un disco que tenga suficiente, este, o la tapa de un disco que tenga suficientes motivos para existir de manera digital y que nadie extrañe la aparición de un cuadradito de plástico. Este, en esos pequeños detalles me parece que también está como esa libertad que decíamos antes, ¿no? Es, bueno, ¿qué se puede hacer con lo que hay? Digo, tenemos a Alejandro Ross nosotros en el país. Es básicamente eso. ¿Cómo podemos contar a los gatos sin una foto de los gatos? Bueno, ponemos un ratón asustado. Y de pronto, ¿viste?
¿Cómo es trabajar diseñando libros, que es un objeto tan simbólico, que circula un montón, que puede influir tanto en la vida de una persona, que vuelve a aparecer tanto, varias veces en la vida de una persona? Lo que tiene a favor el hábito de la lectura, que quizás no lo tiene el disco, es que los libros se leen de a una persona, ¿no? Del otro lado hay uno solo, une. Entonces es como, es artillería muy diferente a la que tenés que usar cuando tenés que hablarle a una masa. Digo, por más de que ese libro tenga potenciales millones de lectores, 10 lectores, lo que fuera, también cada uno de esos tiene una experiencia realmente íntima y personal con lo que está leyendo. Entonces eso te permite también, no sé si te permite, pero sería un descuido desatender qué es lo que le pasa a una persona con un objeto al que le está regalando 12, 20, 1, 60 horas de su vida. Entonces te recuerda como los fundamentos para sentarte a hacer tu trabajo. No vale cualquier cosa, no da lo mismo. Es un árbol menos también, ¿viste? Leí una frase tuya donde decías que al insistir con el propósito más funcional del diseño, despreciamos su capacidad expresiva. ¿Cuál es el lugar de la expresión en el diseño? Y creo que tiene relación con esto que estás hablando del libro. Para mí eso es lo que más le escuché repetir a François, por ejemplo, ¿no? El diseño es expresión. Y Algo no es muy mala bastardeado, palabra. claro, algo muy bastardeado en el No diseño. es mala palabra, claro. Digamos, digamos, asumiendo que no tenemos la necesidad de explicarlo cabalmente por esta cosa, porque vendrán nuevas generaciones y el diseño necesitará hacer otra cosa para otros seres humanos que viven la vida de otra forma, pero es difícil volver tangible ese aporte natural que tiene el diseño. Pero de lo que no hay duda es que el diseño visual puede cambiar el humor de las personas, puede afectar qué es lo que viene por detrás. Digo, la construcción de símbolos. La construcción de símbolos que nosotros estamos haciendo en nuestra generación, en nuestra época, va a afectar la lectura de otros signos que vendrán. Y afecta también la comprensión de los signos que nos preceden. Digamos, lo que nosotros pensamos hoy cuando vemos una esvástica después de semejante cosa, es muy diferente a lo que tenía ese símbolo en Oriente cuando se dibujó por primera vez o cuando se implementó. Entonces, el mismo funcionamiento repercute. Es agua entre las manos, ¿viste? Es peor que arena, como no lo podemos controlar. Entonces, que el diseño se olvide de esas posibilidades cuando el uso no es brifiable, ¿viste? No es que le puedes explicar a alguien, bueno, hay que hacer una imagen que signifique tal y cual cosa, el uso simplemente funciona, ¿no? La gente ve el meme y no nos gusta pensar que eso es diseño, pero sin embargo alguien hace un meme con una intención muy clara, se verifica, llega al otro lado. La expresión tiene la riqueza también de tener muchas formas a la hora de manifestarse. No creo que sea tan vasto también el interés por sostener esta funcionalidad a cualquier costo o en pos de no sé qué cosa, como quizás uno puede llegar a pensar cuando estudia formalmente el diseño. El diseño está sucediendo, lo atendamos o no. El diseño expresivo está sucediendo. Incluso el que pensamos que es funcional y nada más. La señalética urbana también afecta a nuestras emociones. Muchas veces en el diseño se habla de una antítesis entre los proyectos más reales, aburridos, los que son para vender, con clientes difíciles, como está un poco a veces esa queja. Y por otro lado, los que son más ideales, los divertidos, autogestionados. Vi que vos hiciste mucho laburo más así como, llamémoslo, propio. ¿Por qué lo hiciste o cómo surgió? Más allá de esa necesidad descriptiva, lo que tienen en común merecían ser hechos en algún punto para la propia perspectiva, para tu vida, para lo que fueras, algo a lo que querías dedicarle tiempo. También hay una cosa que, puro y específico agradecimiento a la educación formal. Cuando uno rebobina un poco en el panorama grande, ¿no? Hoy estamos hablando de marketing, estamos hablando de estas cosas que son más adyacentes y,
coyunturales. William Morris diseñaba libros, pero diseñaba el empapelado de la habitación en la que ese libro se leía, la silla en la que el lector se sentaba, la casa que se montaba. Digamos, la idea del diseño era totalmente distinta a la que cuando el sistema productivo capitalista empieza a encontrar especificidades, le son requeridas a los diseñadores. Digo, Paul Rance diseñaba los juguetes y la cucha del perro, aún siendo un especialista en identidad corporativa o lo que fuera. Pero con el tiempo, ese propio diseño de la intervención en el espacio y en el tiempo que te toca como persona, digamos, como el médico no pasa por alto la vista cuando hay un enfermo en la calle, un herido y sale a atender, porque el diseño debería apagarse, ¿no? Cuando se apaga el horario laboral y dices, ok, esto no me lo pidió nadie, no lo voy a hacer. Y sin embargo, justamente por eso creo que nosotros podemos disfrutar tantas buenas cosas, o tantas cosas bien diseñadas, tantas cosas disfrutables, porque aparecen cuando tienen que aparecer, no cuando alguien las pide necesariamente. ¿Se entiende? ¿Por dónde lo pienso? Sí, las cosas aparecen siempre, porque tenés ganas de hacer cosas. Hablando de clientes así ideales, ¿tenés relaciones a veces con personas que te encargan proyectos donde trabajas como seguido con la misma persona? Por ejemplo, con la colaboración con Fito Páez. ¿Cómo es esa relación cuando son relaciones de larga data que laburás como muy seguido? Bueno, disfrutable, ante todo, por aspectos que exceden al diseño, porque es también, en algún momento tenés que levantar el teléfono y lidiar con otra persona, y eso tiene que ser un placer. Pero por otro lado, ahí está una buena acepción de utilidad también para pensar en el diseño. La cosa que funciona y la idea de construcción en común de algo, ¿no? En general, prefiero construir relaciones que podamos sostener porque también nos dejan darle a los proyectos otro tipo de profundidad. Digo, así como lo de Fito, que ya son varios años que trabajamos un poco 360, ¿no? A veces los pósters de los conciertos, la tapa del disco, la puesta en escena del concierto, un videoclip. Digo, a veces son carpetas con las que se presentan los proyectos y nunca ven la luz del día para que el público las pueda observar, y son conceptos que dan vuelta. Todo eso es muy disfrutable, pero también uno tiene la sensación de que se va como aumentando a medida que avanzamos, que cada vez ese piano tiene más teclas, ¿viste? ¿Tenés alguna particularidad en tu proceso de trabajo? ¿Tenés una metodología de trabajo? No, tengo vicios, como los que tenemos todos. Es como, sabés que hay una parte en la que te da un poco más fiaca y te achanchás porque, bueno, hay que cerrar originales, ¿no? Entonces son medio plomos, mucho más divertido cuando, por ahí cuando están empezando las cosas. Siempre todo es en pos de un momento en el que todo es jajaja, decir, sí, hagamos esto, encontramos algo que ya queremos hacerlo, empiezan a salir más ideas, eso es re disfrutable. Entonces, cuanto más tiempo tenga el proyecto, el equipo en el que esté trabajando, para sembrar esas cosas, más dirigidas van a ser las últimas decisiones, las que ya son prácticas y formales y industriales, te diría. Entonces trato de que siempre sea 70-30, 80-20, 60-40, pero que siempre haya más tiempo de liviandad, ¿viste? De liviandad, pero a la vez seriedad. Pero digo, probar bocetos muy rápido, probar ideas que por ahí con nada, ¿viste? Agarrar una foto de Google, mandarle y decir, che, imagínate esto con peluca. Ja, 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 buenísimo. Entonces es eso. Y fomentar la aparición de eso. Si la idea es mala y funciona ahí muy bien y uno percibe que hay un germen de algo interesante, seguramente se pueda construir mejor cuando uno se ponga, ¿no? Te acomodas la corbata, te pones, agarras el lápiz diseñador y empezás a dibujar las cosas bien. Entonces trato de que esos bocetos primero aparezcan y sean un poco enclenques a propósito. Para que si eso les gusta a la otra persona con la que estoy trabajando, probablemente le vaya a gustar más cuando eso esté
depurado. Pero a veces es difícil, porque por ahí estás trabajando con alguien que no puede proyectar la evolución de una ocurrencia. Por eso también es agradable conservar equipos de trabajo que funcionan. Por eso es conservar y al final estás como nutriendo una relación. Los dos polos de esa conversación se nutren mutuamente, ¿no? Entonces, nada es tuyo y nada es del otro. Es nuestro. Y eso es, para mí, el fin más agradable, hermoso y disfrutable que hay en la disciplina. ¿Qué relación tenés con esta idea de la originalidad, la creatividad más vinculada a lo que veníamos hablando recién, de ese proceso en el que, bueno, vas probando cosas, tal vez esto que decía, le pongo una peluca, jajaja, Sí. ¿Cuál es esa relación que tenés? A mí me parece que eso puede estorbar porque hay muchos factores que le dan sentido a la existencia de las cosas y que dan sentido a que alguien diseñe algo y lo ponga en servicio o al alcance de alguien más. Sin ir más lejos, el registro histórico. Nosotros somos herederos de una imagen de sociedad. Los argentinos, nosotros, la gente del siglo XXI, lo que fuera. Entonces, a veces eso también es importante. A mí me gusta mucho ir a buscar referentes históricos que me interesan para ver cómo hizo Fontana lo que hizo y ver de qué forma yo voy a repetir esa lectura en mi tiempo y ver qué factores lo afectan, por lo que charlamos antes, ¿no? Que los símbolos se van transformando. Entonces también desatenderlo y apelar a una ausencia de contexto me parece peligroso. Es como si uno llegara con una gran idea, la pone sobre la mesa y probablemente no tenga que estar ni en español, ni en inglés, ni en ningún idioma que conocemos. Tiene que ser muy superador y no te entienden en tu tiempo, ¿viste? Es como ese tipo de cosas. A mí me gusta que se entienda en mi tiempo y que tenga sentido y que tenga una utilidad. Que el del otro lado, si es expresivo el objetivo, suceda algo, que la otra persona sienta ese cosquilleo, ¿viste? Empezaste a dar clases hace poco en la Universidad de Lanús, ¿no? En la licenciatura en Diseño y Comunicación. ¿Qué te aportó esa experiencia? ¿O hay algo que te haya sorprendido de pronto de estar en ese espacio? Sí, es diferente a, digamos, las pocas veces en las que tuve la posibilidad de guiar una mesa de trabajo con fines educativos o de aprendizaje. Siempre es engañoso porque es binorma, ¿no? Es en los dos sentidos. Uno también sabe que está yendo a buscar cosas que todavía no conoce a ese espacio, entonces es sorprendente por eso. Y la verdad es que es especialmente gratificante cuando, hoy que terminamos, ¿no? Terminamos nuestra cursada, estamos empezando otra, porque todas esas pequeñas trampas que uno compone con una vocación didáctica o de esperar que una botella se caiga de la mesa para explicar qué es lo que hay que hacer cuando las cosas se caen de la mesa. Después suceden y entonces te quedas contento con esa planificación. Pero por otro lado, fundamentalmente nuestro trabajo estaba guiado casualmente. Este 70% que yo te decía que metodológicamente a mí me interesa fomentar una primera etapa más libre y más de desarrollo conceptual, por decirlo de una manera, del proyecto, fue el grueso de nuestra línea de trabajo. Y cuando uno está en una etapa de formación propia, cuando uno está yendo a una institución a aprender, eso está dado per se. Sucede que cuando uno, en ámbitos laborales, eso se desdibuja más. Entonces era mucha gente alrededor de, virtual por nuestra pandemia, pero es muy enriquecedor eso. Lo sabemos, pero por otro lado, en términos prácticos, cuando una idea no termina de funcionar y uno no es capaz de verla, tener a alguien al lado que te la señale o que te tire una idea, es mucho más que una ayuda. Es una ayuda que probablemente te vayas a acordar. Entonces, trabajamos mucho en esa línea de desarrollo del propio aprendizaje. Que te puedas acordar después.
Digamos, hoy tenemos una tarea por delante que tiene un contexto específico, pero generar memorabilidad en esos procesos que más o menos son comunes a distintos proyectos de diseño nos interesaba especialmente, ¿no? Que si no te sale nada, sepas por dónde empezar, que hagas una lista de cosas que no funcionan o que no te gustan para poder tacharla y ver qué fue lo último que te faltó probar. Así que eso también es muy rico porque uno ve más fácilmente, más directamente, que las limitaciones que por ahí uno cree que le son propias, en realidad son compartidas y que somos muchos los que no sabemos qué hacer con una campaña de bien público gubernamental. Bueno, ok, acá haciendo una pauta eso es muy divertido. Así que lo disfruté especialmente. Y últimamente, en los últimos tiempos y por supuesto exacerbado por la pandemia y la imposibilidad tal vez de tener los talleres de diseño como era tal vez lo más distintivo de la educación formal, estaba viendo cada vez más educación no formal, cursos online. ¿Cómo ves ese contexto y tal vez a futuro esa situación educativa? No, quizás no estoy haciendo una lectura muy atenta del asunto. Para mí lo que sí está claro es que hace falta construir una sociedad un poco más habitable, ¿no? El arquitecto ahora necesita pensar en que la ventilación también se privilegie en invierno, porque los espacios cerrados no son pro protección, pro protocolo COVID, etc. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer el diseño visual con eso? Teniendo en cuenta el contexto COVID, pero también el contexto así de múltiples crisis estallando así Sí, por todos obvio. lados. ¿Cómo Que se algo hay que reformula el hacer. diseño? Bueno. ¿Hacia dónde va esta situación? De una u otra forma, si no nos extinguimos los seres humanos, se va a reformular como pueda, como lo hagamos. Por eso también es importante como no ponerse camisetas que no nos son necesarias. Digo, por eso es importante entender que el diseño y el marketing pueden combinarse para hacer algo, pero que no persiguen el mismo objetivo. Porque eso te permite preguntarte cuáles son los objetivos del diseño, qué es lo que vas a aportar con tus conocimientos para que un libro se pueda imprimir a una sola tinta y le llegue al lector indicado o al lector interesado que no va a circular, que no está esperando ser invitado a leer ese texto. Y ese grano a grano termina componiendo lo que sea que vayamos a hacer del diseño para lo que venga, ¿no? Como lo estamos disfrutando ahora, digo, agarrás las piezas de Litela y te sentís menos inhibido que leyendo sobre las piezas de Litela. ¿Se entiende? Que cuando uno ve con el diario del lunes qué papel jugaron ahí. Entonces esta mala palabra expresiva del diseño está ahí en todo su esplendor. Mucho más canchero que nosotros, mucho. Entonces saber que alguien ya pensó eso en contextos que también son súper hostiles, medio como que hace, ok, no te queda otra. Hay que pensar qué es lo que vamos a hacer. Yo no sé si es tarea solamente del diseño, es de toda la sociedad, ¿no? Es de poder fomentar los espacios de construcción. Trabajás en medios que también en los últimos tiempos están cambiando un montón, desde los libros y la amenaza de que el libro no va a dejar de existir, la música y el cambio del CD. ¿Hacia qué ámbitos tal vez te parece que te interesaría que podrías volcarte con respecto a esos cambios? Yo no sé si tengo un interés específico o si vale la pena como llevarlo a un plano personal. Digamos. Creo que lo que sí debería pasar es que a los diseñadores, les diseñadores, no nos importe el formato. Que volvamos a una lógica un poco más William Morrisesca, ¿no? Un poco más a hacernos cargo de que no somos responsables de nuestro trabajo y nada más. De que nuestro trabajo tiene un lugar, de que tenemos que pensar el mundo en el que estamos trabajando, que tenemos que
pensar cuáles son los mensajes que estamos replicando, que es una consecuencia muy llana y directa, inmediata de nuestro trabajo. Digo, si soy vegetariano y estoy trabajando por un matadero, bueno, tengo 2 problemas, ¿no? Ganarme el pan y otro tanto. Entonces, bueno, ese tipo de lógicas también exceden al formato. Las ideas van, digo, si el día de mañana no es el libro y es otra cosa, también eso va. La comunicación necesita diseñarse. El estado emocional, la psique de las personas también. Entonces, para eso sirve que sea expresivo. Para eso sirve traer a la mesa la expresión más allá de que alguien que necesite imprimir un catálogo sepa cómo meterlo en una impresora. Ok, son las 2 cosas. Mañana tendremos que aprender a trabajar sin impresoras. Lo que no podemos es olvidar lo otro. ¿Hay algún proyecto que recuerdes particularmente el proceso de trabajo o algo que sucedió ahí que te haya quedado, así como ese momento? Así como ese momento del sticker, tal vez en tu infancia, bueno, eso, pero en tu proceso más, llamémoslo profesional, más adulto. Es una preguntota. En todos los proyectos que me tocó intervenir, siempre hay algo que era muy evidentemente más importante que el resto de las cosas, ¿no? El problema material y económico y poder fabricar algo es uno muy frecuente. Y cuando te ordena el trabajo, también te ofrece como sus propias respuestas. Digo, esto del último disco que hicimos de Fito fue un proceso larguísimo, 1 año y pico de laburo, más otro tanto, porque empezamos a trabajar sin que el disco estuviera grabado, sin saber qué título iba a tener, compartiendo ideas, intereses, cosas que nos interesaban por separado, que trajimos a la mesa y de pronto estábamos viendo a Fellini y el Fellini está en el disco de alguna manera. No, pero está en la conversación, fue parte del combustible. Bueno, nada, un súper trabajo, hicimos un disco en una edición especial, diseñamos unas torres. Las pantallas, en vez de acostarlas en el escenario, las hicimos verticales para que fueran iguales al disco, para poder hacer el lanzamiento de un cohete, ¿verdad? 13 de marzo del 2020 se decreta el cierre de todas las actividades, nos tuvimos que guardar todo eso. Se tuvo que transformar en una pantalla después para el streaming, que fue otro desafío. Pero digo, si nosotros hubiésemos pensado desde el formato y no desde el contenido, esa conversión hubiese sido letal. El contenido hubiese sido totalmente diferente. Ok, lo que nos permitió acostar las pantallas fue otro tipo de recursos que el relato que nosotros estábamos construyendo, las herramientas discursivas, las imágenes, los símbolos, el suceder de las canciones, no perdió efecto en esa conversión. Por eso el formato es lo de menos, entre comillas. Yo ahí creo que se verifica esto de que si nosotros nos hubiésemos concentrado muy poco en lo que queríamos decir y mucho en lo que teníamos para contarlo, bueno, el streaming hubiese sido otra cosa. Tendríamos que empezar de vuelta. Como dominábamos más o menos lo conceptual, y teníamos buen material, porque habíamos trabajado mucho y qué sé yo, no te digo que fue fácil, porque también fue otro pequeño parto, pero le hace relativa justicia a lo que teníamos en mente. Entonces, ese es el último recuerdo que tengo así grato, especialmente porque un problema se convirtió en algo bueno. Bueno, te agradezco mucho, Max. Muchas gracias por haber venido, fue un placer. Gracias a vos. Esto fue Forma, un podcast para reflexionar y repensar el diseño gráfico. Podés escucharnos y suscribirte en Spotify y todas las plataformas digitales. Para ver más material, encontranos en formapodcast.com.ar o en Instagram como @formapodcast. Este proyecto lo hacemos Andy Kukier en producción y asistencia periodística, Darío Margulis en producción y realización sonora y quien les habla, Sebastián Gaguín. La música es de Rocío Gal. Podés encontrarla en Instagram como @gal.rocio. Este podcast cuenta con el apoyo de mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires. Las entrevistas fueron grabadas en Fundación IDA, Investigación en Diseño Argentino. Conocé su trabajo en fundacionida.org. Gracias por escuchar y hasta la próxima.